evening, everybody. Muy buenas tardes a todos. I'm very sorry I cannot do Lamento this, mucho lecture in no poder Spanish. hacer esta charla en español. My Spanish is very old, Mi español es bastante antiguo. 70 years. Hace 70 años lo aprendí Studied Spanish cuando in estudié español school en la escuela in Prague, where I en was Praga, donde nací. born. And 70 years is a very long time. Y 70 años es un tiempo bastante largo. Forgotten too much. So Así I que have se me ha Javier olvidado un there, poco. Así que tengo a Javier who's acá, bilingual and que es will be bilingüe. my voice, y va a ser mi voz Spanish voice tonight. española hoy. This is an event that has been a long time in Este es un preparation. evento que ha tomado harto tiempo I preparar. kept getting invitations He recibido varias for many invitaciones years por muchos años from the training, the holotropic training de for toda la South formación America, holotrópica para from Sudamérica, Javier and de Javier, Victoria and Victoria y Gilberto. Gilberto. And unfortunately, I wasn't able to Y come lamentablemente because no había podido venir, the disease of my wife Christina. ya que mi who mujer died Cristina estaba enferma. a year Ella ago. murió hace casi un año. So now it is possible for me Así to que travel. ahora me es I'd like to posible thank viajar. very much for the Quisiera agradecer repeated mucho invitation las that repetidas brought me invitaciones que here. me trajeron acá, I would also like to thank y también agradecerle people who were involved a in todas las this, personas que estuvieron in the involucradas preparation en la of this preparación event. de este evento. I understand was particularly Macarena, Paula, Entiende que and Macarena, Carmen. Paula y Carmen So there's a lot estuvieron of muy work that has to involucradas. be Sé que hay done mucho behind the trabajo que scenes, tiene que realizarse and usually tras gets bambalinas unappreciated. y muchas veces no es Really feel apreciado. very, very Así que realmente grateful, me siento muy agradecido for having this opportunity por tener esta to oportunidad spend this weekend, de pasar este fin de semana con ustedes participate with y you participar con ustedes en la respiración holotrópica. And again, before I start talking, Y antes I de would empezar like a to conversar, me gustaría appreciate Christina. We developed apreciar this también a work mi ex esposa together. Cristina. Unfortunately, Desarrollamos este she trabajo will not have juntos the y chance lamentablemente ella no to tendrá la oportunidad de poder physical form. estar con nosotros de una forma física. I very frequently feel her presence and Frecuentemente maybe siento some su of you presencia y espero tal vez que algunos de ustedes también. So, I would like to also thank the Me gustaría mucho Universidad agradecer Pacífico a la Universidad del for giving us Pacífico this, wonderful, por prestarnos este maravilloso espacio donde podemos pasar esta tarde. I would like to start in a somewhat unusual way. Me gustaría in comenzar that de I una would forma actually un ask poco inusual, you a few en el sentido de que questions, les quiero preguntar a ustedes algunas preguntas. and then I will ask you when I finish the Y cuando list. termine la lista de I would like, preguntas, les voy a ask you pedir to raise your si pueden levantar la hand if mano. you like it. If you feel it's too personal, just ignore Si es muy me. personal, no me pueden I would like ignorar to ask you how simplemente. many of you Les experienced quería in preguntar your own lives cuántos de some ustedes han powerful experimentado en sus propias vidas non-ordinary states of algún estado no consciousness. ordinario de And I will- conciencia poderoso. Okay, just let me do the list, okay? Déjenme decirles la lista primero. Let's say in some Por powerful ejemplo, spiritual practice, Alguna práctica espiritual in some poderosa powerful form o of alguna forma experiential poderosa psychotherapy, de terapia in, experiencial psychedelic sessions, o alguna sesión participation in some psicodélica native o participando healing ritual, con algún shamanic ritual de ritual, sanación chamánico, ancestral near-death o experiences alguna which experiencia belong cercana a to la this muerte, category, que también son de esta categoría. and two groups that might surprise you. The first one is Y hay dos sometimes categorías it que nos podrían happens, sorprender. La primera es during experiencias que some ocurren, por very ejemplo, rigorous durante algún physical athletic practice. esfuerzo atlético muy riguroso, alguna My práctica friend Michael deportiva. Murphy, who was Mi the amigo Michael co-founder of Murphy, Playful- que fue el que Playful cofundó Esalen un lugar que se llama Esalen, in California, en on the California, coast en between la San costa entre San and Los Francisco y Los Angeles. Ángeles. And he wrote a wonderful Él book escribió which un is libro called maravilloso que Psychic se Side of llama Sports, El lado psíquico del deporte, where he describes how donde él many athletes describe cuántos get atletas into a non-ordinary state entran en of un estado consciousness, no ordinario de and then conciencia they have certain
y luego capacities, logran abilities tener that ciertas might seem capacidades o habilidades que supernormal. parecieran ser Something that's supranormales. described in Algo the que Hindu es literature as descrito en siddhi, la cultura hindú como siddhis. mind over matter Es kind of como que phenomena. donde la mente prima sobre la And materia. then the second category that Y otra might categoría surprise que you les podría would sorprender be es experiences that just happen in the experiencias middle of que everyday simplemente life. ocurren en la mitad de la vida You don't cotidiana. ask for Tú no them, las you pides, don't do anything to no haces induce nada para them. inducirlas You tampoco. might be even fighting them, Incluso puedes tratar de and they lucharlas happen anyway. y sin embargo ocurren. Okay, so this is the list. Entonces esta es la lista. If I ¿Podría can saber see the cuántos de hands, how many of ustedes you han tenido este did tipo de any of these, experiencias? Si puede levantar la different mano. states that I just mentioned? ¿Cuántos han experimentado algo similar? You can look Wow. around. Bueno, pueden ver alrededor. This is really a whole sea of Este es casi hands. un océano de manos. And when I see this, I say, Cuando well, veo esto, maybe pienso, this is just a somewhat bueno, tal vez esta self-selected audiencia sea un poquitito audience, autoseleccionada. some good reasons Tal vez gente que tenga buenas to, razones listen to a talk like para this, escuchar una or charla como continue esta o having, continuar teniendo non-ordinary experiences. estados ampliados de So this conciencia. helps. I ask Entonces, this bueno, esto question ayuda. usually Pregunto esta pregunta because usualmente all porque that, I will be talking about todo lo que voy a estar tonight hablando de came aquí en from adelante viene de what is now more than half a century, lo que almost ya 60 lleva years of 50, de hecho 60 años, research of non-ordinary que es la investigación de states. los estados no ordinarios de conciencia. But the reason why it's even more Sin embargo, la important razón por la que es is that the importante es holotropic, que breathwork is la respiración holotrópica healing and es transformativa spiritual and transformative work y un trabajo using espiritual transformador que utiliza los estados no ordinarios de conciencia. Okay, so I have so far Entonces, hasta used the ahora term he usado el non-ordinary término no states, ordinario but in de American conciencia. and, Sin embargo, British, tanto en la psychiatry, psiquiatría americana they como get a inglesa, different name, ellos which usan is otro nombre, altered state. que es el nombre estado alterado de And, conciencia. those of us who have done some work Y with aquellos que these hemos hecho states, trabajo con este tipo de really estados, don't like that realmente no term, nos gusta ese término, because it suggests that porque in sugiere these states que en we estos estados de experience alguna some forma experimentamos distortion alguna of the way distorsión we should de la experience forma en la que ourselves deberíamos experimentarnos a and, nosotros mismos the way we experience the world. y la forma en la que experimentamos el mundo. And that certainly is not Y something eso that ciertamente no es algo que ocurra. happens when mystics have these states. De hecho, cuando un místico, por They don't ejemplo, have tiene the este tipo de feeling that estados, ellos no sienten que se distorsione la percepción del mundo, sino que es más bien es que están descubriendo o experimentando ciertas dimensiones de la realidad que de hecho faltaban, como que el conocimiento de ellos les faltaba una parte para poder tener una comprensión más completa de quiénes son y de qué se trata la realidad. Yo mismo me interesé en un subgrupo de estados no ordinarios de conciencia que tiene un potencial terapéutico, transformativo, que tiene un potencial que se llama heurístico, H-E-U-R-I-S-T-I-C-O, que significa que al trabajar con estos estados, cuando los experienciamos, tenemos acceso a información nueva, revolucionaria sobre la conciencia, sobre la psiquis humana e incluso sobre la naturaleza de la realidad misma. Y creo hoy en día que estos estados también tienen un potencial evolutivo que podrían transformar la humanidad en una forma que nos daría una mejor chance para poder sobrevivir. Así que les voy a dar ejemplos de estos estados en los cuales he estado interesado, que he estado estudiando, comenzando con las experiencias que tienen los chamanes. La carrera de muchos de los chamanes novatos, comienza con una experiencia espontánea, no ordinaria de conciencia, en la cual ellos tienen un viaje visionario hasta el inframundo, donde experimentan ataques por fuerzas o espíritus malvados, demoníacos de diferentes tipos, pasan o atraviesan ciertos desafíos bastante dolorosos, emocionalmente dolorosos o físicamente dolorosos, y experimentan la aniquilación, la muerte, incluso desmembramiento, y luego experimentan un renacimiento, donde usualmente reciben nuevo cuerpo, nueva sangre, nuevos ojos, y luego experimentan como un vuelo mágico hacia los mundos
supremos, los mundos solares, los mundos altos. Y en diferentes culturas esto toma diferentes formas. Sin embargo, hay un cierto patrón arquetípico detrás de todo esto. El viaje hacia el mundo superior puede tomar diferentes formas también. Puede ser, por ejemplo, transformarse en un ave solar, como un águila, o como un halcón, como un cóndor, como un ave de fuego. También puede tener la forma de ser tomado por un ave solar y ser llevado hacia el reino solar. A veces es como subir un árbol de la vida, a veces es subir un arco iris. En otras culturas es como subir un polo que tiene ciertos peldaños. Ahora, lo que es muy importante en este viaje es que el chamán se sana a sí mismo de una variedad de problemas emocionales, psicosomáticos e incluso problemas físicos, problemas médicos, somáticos muchas veces también. Entonces los antropólogos les llaman los sanadores heridos. Gente que tenía varios problemas y a través de este viaje visionario espontáneo que los lleva hacia el inframundo y luego el supramundo, experimentan una sanación. Pero incluso más allá de eso, aprenden cómo sanar. Yo diría que es casi como un curso acelerado en sanación. Y la sanación es básicamente una sanación energética. Muchos chamanes tienen también el conocimiento de hierbas y de medios naturales de cómo sanar. Sin embargo, la esencia real es sanar a través de experiencias y trabajando con energías durante ese trabajo. Y esto, podemos empezar a apreciar esto cuando nos empezamos a abrir a posibilidades como las que nos ofrece, por ejemplo, la medicina china, como la acupuntura. Hoy en día tenemos métodos poderosos experienciales psicoterapéuticos donde podemos trabajar con estas energías también. Por ejemplo, la respiración holotrópica es una de ellas. Algunas personas aceptan, por ejemplo, la homeopatía hoy en día, que también es un trabajo energético. Ahora, los chamanes también experimentan una profunda conexión con la naturaleza, con las fuerzas de la naturaleza, con animales de la naturaleza, tanto reales como animales arquetípicos, lo que se llama animales de poder o espíritus animales. Entonces, esta es un área donde podríamos encontrar estos estados poderosos que son transformativos, sanadores, de alguna forma evolutivos también. La segunda área sería lo que se llaman ritos de pasaje, que es el nombre dado a ciertas tradiciones, a ciertos rituales nativos, y esto lo dio un antropólogo holandés que se llama Arnold van Gennep, quien estudió muchas culturas nativas y se dio cuenta que en todas ellas existían estos poderosos rituales donde ellos que los realizaban en el tiempo de alguna transición biológica importante o alguna transición social importante. Entonces, por ejemplo, el nacimiento de un niño sería ese tipo de evento, o la circuncisión, la pubertad, suele ser una muy importante para muchas culturas, o prácticamente para todas las culturas. Podría ser la menopausia, el morir, pero también eventos sociales como el, por ejemplo, entrenar a guerreros o iniciarlos en el estatus de guerrero, o por ejemplo cuando hay una migración hacia otro territorio. Entonces, en todas estas situaciones, estas culturas desarrollaron o conducían rituales muy poderosos y todos de estos utilizaban métodos que inducían estos estados de los cuales vengo hablando, estos que me han interesado. Ahora, por ejemplo, uno de los más importantes rituales de este tipo es un ritual de pubertad,
Usualmente se toma el grupo de niñas o de niños cuando van llegando a esa edad, cuando van llegando a la adolescencia, los separaría temporalmente del resto de la tribu y luego los hacen atravesar algún procedimiento bastante poderoso que de alguna forma expandiría la mente, trabajaría en estados no ordinarios de conciencia y típicamente experienciarían una muerte, nacimiento psicoespiritual, muy parecido a lo que hacen los chamanes también. Experimentan una cierta aniquilación, la cual es seguida por la experiencia de renacer y poderosas experiencias espirituales o aperturas espirituales. Esta experiencia suele ser bastante real y muy convincente para estas personas. Y en estas culturas nativas se interpreta como morir al rol anterior y nacer a un rol nuevo. Entonces dejar de existir, por ejemplo, como un niño o como una niña y convertirse en un hombre o una mujer, con todos los deberes y todos los derechos. Ahora, la civilización industrial de alguna forma perdió estos poderosos rituales. Y mucha gente como Margaret Mead o Mircea Eliade, quien es un antropólogo americano, creen que la razón por la cual tenemos tantos problemas con nuestras generaciones jóvenes es que simplemente no ofrecemos hoy en día ritos de pasajes que sean hechos dentro de un contexto social, que podrían marcar la diferencia entre un periodo de adolescencia y un periodo de adultez. En Estados Unidos frecuentemente lees sobre la cultura americana y se habla que la cultura americana es una cultura adolescente, donde mucha gente de alguna forma nunca llega a la madurez en muchos sentidos. Una de las formas en las que puedes ver esto es, por ejemplo, ver en la naturaleza o en la cualidad de las películas que suelen surgir de Hollywood, donde hay simplemente disparos, sexo, drama. Es como podrías tomar escenas de una película, ponerla en otra. Una película podría ser Godzilla, otra sobre un dinosaurio Rex, o sobre extraterrestres, o sobre algún villano que quiere destruir el mundo. Podrías tomar las escenas de autos que chocan, edificios que caen y vuelan por los aires, se explotan. Y si las cambiaras, tal vez ni siquiera te podrías dar cuenta de qué película es, a menos que te muestren el personaje principal ahí. También muchas de cómo manejan estas culturas muchas situaciones de una forma más bien adolescente e inmatura. No toman decisiones realmente maduras. Entonces estos son los ritos de pasajes. La tercera gran área donde encontrarías estos estados de los cuales estoy hablando sería en los ritos ancestrales de muerte y renacimiento. Entonces muchas culturas antiguas, si no todas, tenían rituales que se basaban en historias mitológicas. El antropólogo americano muy famoso Joseph Campbell, que escribió un libro que se llama El héroe de las mil caras, donde él describe lo que llama el viaje del héroe. Las historias dentro de estas leyendas mitológicas son historias sobre dioses o semidioses o algún héroe legendario que se mata a sí mismo o es muerto, viaja hacia el inframundo, el reino de los muertos, y luego regresa. Hay muchas variaciones en estas culturas sobre este mito, sobre muerte y renacimiento. Entonces la más antigua probablemente es el mito sumerio, de la diosa Inanna, que desciende hacia el inframundo, tratando de encontrar el elixir de la vida, para poder traer de vuelta a su amado, de vuelta a la vida. También es la historia de Isis y Osiris en Egipto, o
o la historia de Dionisio siendo cortado en pedazos y luego siendo reunido a través de Palas Atenas. Esto también es la historia de Atis, Adonis, Mitra, muchas otras culturas precolombinas como Quetzalcóatl, los héroes mayas, los gemelos mayas. Entonces todos estos o mueren y son resurrectan o viajan hacia el inframundo y luego regresan. En todas estas culturas tienen de alguna forma instituciones, estos misterios en los cuales donde vienen los iniciados atraviesan nuevamente estos procedimientos poderosos que involucran estos estados expandidos de conciencia y luego experimentan una muerte, nacimiento psicoespiritual. Y esto se interpreta nuevamente como morir y renacer en cuanto a la identificación con la figura que está en el centro de ese mito específico. Entonces en Egipto te volvías Osiris y así, etc. Estos ritos eran extremadamente importantes. Les voy a mencionar uno de estos ritos, de estos misterios, y el misterio de un ritual que se condujo por casi 2000 años en Grecia, a cada 5 años, en un lugar llamado Eleusis, a 16 millas de Atenas. Fue una práctica muy poderosa, muy influencial. Cristina y yo visitamos Eleusis y vimos ahí las ruinas del Telestrión donde se realizaba este ritual. Y le preguntamos cuántas personas tenían esta experiencia a la misma vez. Otras personas atravesaban los misterios de Eleusis a cada 5 años durante 2000 años. Y eran 3000 personas a la vez. En este grupo creo que tenemos 240, 230. Podríamos multiplicarlo por 12 veces, ¿no? Un grupo como este, pero 12 veces más grande, teniendo estados ampliados de conciencia poderosos. Ahí no se hacía con respiración, sino que había un brebaje llamado el Kikeon. Albert Hoffman y Gordon Wasson, que son quienes trajeron los hongos de los indios mazatecas a Europa, junto a Karl Rach, y él escribió un libro que se llama El Camino de Eleusis, donde ellos muestran que el Kikeon era una preparación de ergot, muy similar al LSD, el cual ellos le daban a los iniciados durante estos ritos. La lista de personas que en la antigüedad que tuvo estas experiencias, que fueron iniciados de estos misterios de Eleusis, son gente como, te muestra como quién es quién en la época griega. Se dice quién es quién en Estados Unidos, pero esto sería como quién es quién en la antigüedad. Y encontrarías en esa lista Aristóteles, Platón, Alquíbiades, el líder militar, Marcos Aurelius, Cícero, el poeta Píndaros, y la lista sigue y sigue. Tendemos a llamar a Grecia la cuna de la civilización europea. Los griegos tenían ideas muy importantes, muy interesantes, artistas muy talentosos, etc. Entonces, esto nos permite ver esto desde una perspectiva diferente, porque nos damos cuenta que 3000 personas de esta cultura, a cada 5 años, tenían este poderoso estado ordinario de conciencia. Entonces, cuando Platón escribía sobre los arquetipos o las ideas, las formas, yo no creo que él estaba caminando en la academia, tocándose la cabeza, reflexionando a ver cómo será que funciona el mundo y inventándolo, sino que probablemente en experiencias directas del mundo arquetípico, como le ocurre a muchas personas hoy, si entran en estados ampliados de conciencia.
Y luego la última categoría sería lo que llamo las tecnologías de lo sagrado. Estos son métodos para inducir estados no ordinarios de conciencia y particularmente experiencias espirituales, las cuales han sido desarrolladas en el contexto de las grandes religiones del mundo. Entonces, tenemos, por ejemplo, las diferentes escuelas de yoga dentro del hinduismo, las diferentes prácticas budistas, tanto el Theravada, Vipassana, hasta el Zen, Vajrayana. Tenemos el taoísmo, meditaciones taoístas y ejercicios. Tenemos prácticas sufis, los seekers, por ejemplo. Tenemos métodos que se desarrollaron dentro del contexto de la cristianidad. Algunos que usaban los padres del desierto. Por ejemplo, los rezos de Jesús, esicadismo, o los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Y también en la cultura hebrea tenemos ejercicios cabalísticos, prácticas o prácticas hasídicas, rezos hasídicos, donde hay rezos, danzas, etc. Cuando yo empecé a comenzar con estos estados, inicialmente era trabajo clínico con psicodélicos, primero en Praga y luego en Estados Unidos, donde participé en el último proyecto de investigación científica con psicodélicos, el último que sobrevivió, donde de hecho lo dirigí por varios años, después de la muerte de Walter Pahnke, quien dirigía esta investigación antes que yo. Así que esta también es una forma muy poderosa de inducir estados ampliados de conciencia o estados no ordinarios. Así que tenemos estas técnicas ancestrales que existieron durante siglos o tal vez milenios. Tenemos estas plantas también que se han usado por muchas culturas en rituales, como parte de su vida espiritual o ritual, o con el propósito de sanación o de curación. Sustancias como el peyote, o los hongos mágicos, el té de necatal, o semillas de Morning Glory, o loliuki, ayahuasca obviamente. Y luego en los tiempos modernos tenemos, en una mano tenemos algunos principios que han sido, principios activos que han sido aislados de estas plantas ancestrales, y también tenemos ciertos compuestos psicodélicos sintéticos que no los puedes encontrar en la naturaleza, sino que son hechos en laboratorio. Así que después que me di cuenta del tremendo potencial transformador y sanador de este importante subgrupo de estados no ordinarios de conciencia, quedé asombrado cuando me di cuenta que en la psiquiatría simplemente no existía ningún nombre para estos estados. Todos les llamaban estados alterados de conciencia, tanto en psiquiatría americana como inglesa. Y como ya mencioné, esto sugiere como una distorsión o alguna forma inauténtica de percibirnos a nosotros mismos o el mundo externo. Realmente no me gusta el término alterado. Los veterinarios americanos, por ejemplo, cuando dicen alterar, se refieren a castrar. Por ejemplo, cuando castran a un animal, le dicen, ¿tú alteraste a tu perro, a tu gato? O sea, ¿pueden todavía procrear? ¿Lo puedes reproducir? Entonces, cuando me di cuenta que no teníamos un nombre para estos, que ni siquiera teníamos una categoría para hablar de experiencias espirituales o de experiencias místicas, sino que todas eran vistas como manifestaciones de algún problema mental severo. Entonces en ese momento decidí acuñar un término yo mismo y las empecé a llamar holotrópicas.
como en respiración holotrópica. Sin embargo, el término holotrópico se aplica a todas estas diferentes categorías que ya les acabo de describir. Entonces, la respiración holotrópica no es el único contexto donde podemos tener este tipo de experiencias, donde ocurren. Entonces, para tratar de explicarles el nombre holotrópico de esto que vamos a estar haciendo. Holotrópico significa literalmente moverse hacia la totalidad. Está compuesto de una palabra griega, holos, que significa totalidad, y trepen, que significa moverse en la dirección de algo. Como cuando hablamos, por ejemplo, heliotrópico. Helios es el sol, y trepen significa moverse hacia, y es la propiedad que tienen ciertas plantas que siempre están siguiendo al sol, que se mueven en la dirección del sol. Usualmente ocurre cuando menciono esto, que holotrópico significa moverse hacia la totalidad. Hay alguien que levanta la mano y me dice, ¿cómo? ¿A qué te refieres moverse hacia la totalidad? ¿Acaso no estamos ya totales? ¿No somos aún completos? Como experimento en la vida cotidiana no estoy completo. Y lamentablemente tendría que decir no. Solamente experimentamos una fracción o un fragmento de nuestro potencial experiencial. Hay muchas formas en las que nos podemos experimentar a nosotros mismos. De hecho, nuestra identidad en estos estados puede ir desde lo que llamamos el cuerpo ego, en la cultura industrial, y puede llegar hasta el principio creativo del universo. Frecuentemente me refiero al hinduismo, donde escuchas que no somos Nama Rupa, nombre, forma, que es simplemente otro nombre para cuerpo ego. No somos Nama Rupa, sino que nuestra identidad más profunda tiene que ver con esa chispa de energía creativa cósmica que llevamos a nuestro ser más profundo. Y los hindúes le llaman a eso el Atman. Y esto no es una ilusión o una creencia que simplemente tienen los hindúes, sino que es algo que todos podemos experimentar. Y de hecho los hindúes y muchas otras culturas nos dan procedimientos específicos que si tú los sigues o los seguimos, realmente podemos experimentar esa base divina dentro de nosotros mismos. Y cuando tenemos esa experiencia, nos damos cuenta que esa fuente divina, esa chispa divina, es realmente una representación de la energía creativa cósmica y es idéntica con la energía y la conciencia absoluta que creó este universo. Y el nombre de eso sería Brahman. Entonces la idea es que no somos Nama Rupa, sino que somos Atman Brahman. Y de alguna forma, durante la encarnación, perdemos la conciencia de eso. Se nos va la conexión o el entendimiento de quiénes somos realmente. Alan Watts, que era un escritor británico-americano, filósofo, escribió un libro que se llama El tabú en contra de saber quiénes somos, cuando habla de este tema. Si cada uno de nosotros realmente es idéntico con lo divino, ¿cómo puede ser que optemos o aceptemos una forma muy restrictiva, muy limitada de identidad que experimentamos en la vida cotidiana? Entonces es el significado de holotrópico. Ahora, esta idea de nuestra identidad esencial del individuo con la energía creativa cósmica es realmente el secreto que está a la base de todas las religiones principales. Podría darle muchas citas de muchas religiones diferentes que apuntan en la misma dirección. En los Upanishads está la pregunta, y la respuesta a esto es, en sánscrito es Tatam Asi, que significa tú eres eso, tú eres aquello, tú eres lo divino, tu naturaleza es divina. Swami Muktananda, que encabezaba el linaje de Siddha Yoga, solía decir, Dios yace en ti como tú.
En el confucianismo se habla, dice que humano, tierra y Dios son lo mismo. Mohamed dijo, aquel que se conoce a sí mismo, o a ella misma, y pienso que esto se aplica a hombre y mujer, aquel que se conoce a sí mismo, conoce a su Señor. Jesús en la tradición mística dijo, Dios, tú y yo somos uno. Y hay muchos otros representativos cristianos, por ejemplo, que han dicho cosas similares. Gregorio de Palamus, los cabalistas, también muy similares. Y también el ejemplo extremo tal vez sería un sufi que se llama Halash, que se atrevió a decirlo abiertamente, que él era idéntico a la energía divina, y lo mataron por haber dicho eso, y lo quemaron. Así que pagó con su vida por esta afirmación. Entonces este es el significado de holotrópico. Y en los estados holotrópicos podemos esencialmente experimentarnos a nosotros mismos como cualquier cosa que vaya entre como nos percibimos en la vida cotidiana y el principio creativo mismo. Atman Brahman, como ya lo describimos, o como le llaman en la cultura hindú. Yo no quiero decir ahora si esta es la realidad última sobre la realidad, pero lo que sí diría es que es posible en estos estados ampliados de conciencia experimentar esto que les estoy diciendo de una forma que sería al menos tan convincente como nos percibimos a nosotros mismos en este momento sentados acá, o como cualquier otra experiencia que podamos tener del mundo material. Y en estos estados holotrópicos podrías tener alguna comprensión sobre ti mismo y sobre la realidad que sería radicalmente diferente a la que nos presenta la ciencia materialista. Y también sería apoyada de forma sistemática por las experiencias que irías teniendo en estados holotrópicos de conciencia. Esta es una visión sobre nosotros mismos y sobre la realidad que Aldous Huxley describió como la filosofía perenne, que es una visión que emergió independientemente desde muchas culturas diferentes a través de los siglos. Yo mismo tuve la introducción a estos estados cuando era un psiquiatra, estaba comenzando, y me puse de voluntario por una sesión psicodélica con LSD. En la clínica psiquiatra donde yo estaba trabajando en Praga, recibió una caja grande de ampollas de una compañía que se llama Sandoz en Suiza, y venía con una carta que describía cómo esta sustancia nueva se había descubierto por accidente por el Dr. Albert Hoffman, que era un químico trabajando con alcaloides del ergot. El ergot es un tipo de fungus, un parásito, que crece, de hecho, en algunos tipos de cereales, y es la fuente de algunas medicinas bastante importantes que son usadas tanto en ginecología, por ejemplo, para detener el sangrado ginecológico. También se usa para poder aliviar dolores de migraña, y también usado en medicina geriátrica para mantener las arterias del cerebro abiertas. Entonces el LSD fue como una manzana que cayó bastante lejos del árbol. Se esperaba algo bastante diferente, la verdad, de este compuesto. Y de hecho fue accidentalmente, fue una intoxicación accidental del Dr. Hoffman, que nos llevó al descubrimiento de que esta es probablemente la sustancia psicoactiva más poderosa jamás descubierta, con la capacidad de cambiar la conciencia profundamente de 6 a 8 horas en dosis que son millonésimas de un gramo. Entonces el Dr. Hoffman está creando diferentes derivados del ácido lisérgico, que es uno de los compuestos principales del ergot. El término lisérgico, de hecho, significa
que es creado a través de la disolución del ergot. Lysis significa disolver y ergot es el ergot. Lisérgico entonces es la disolución del ergot. Ácido lisérgico significa la disolución, el ácido que se creó a través de disolver el ergot. Entonces él estaba poniendo diferentes cadenas que le unía a esto para poder tener preparaciones más efectivas con menos efectos secundarios. Y en 1938 creó la muestra número 25 del LSD-25, la mandó a farmacólogos para que la probaran en animales, para poder ver la toxicidad, pero también algunos efectos farmacológicos en diferentes órganos. Y se la devolvieron con un reporte bastante negativo, diciendo que no era ninguna sustancia particularmente interesante y que no habría ninguna necesidad de perseguir investigando con esta sustancia. Y aquí que conocimos bien a Albert Hoffman, muchas veces escuchamos la historia en relación al descubrimiento del LSD-25, donde él decía que después de que volvió el LSD con este reporte negativo, de alguna forma él nunca creyó este reporte. Sintió que de alguna forma habían visto en poca profundidad algo, y esta sustancia en particular nunca la pudo sacar de su mente. Solía decir, yo no descubrí el LSD, sino que el LSD me llamó. 5 años después, en 1943, esta sensación fue tan poderosa que él decidió crear otra muestra de este mismo compuesto y volver a mandarlo a la investigación para que hicieran una examinación más cuidadosa, para de alguna forma poder justificar esta tremenda intuición que él estaba teniendo. Sin embargo, pese al cuidado que hubieran puesto en el trabajo con animales, nunca podrían haber descubierto el efecto psicofarmacológico de este compuesto, porque necesitas un ser humano. Por ejemplo, la rata estaría un poco más activa, simplemente ahí corriendo alrededor, pero nunca realmente podrías tener la idea de lo que esto realmente puede generar. Y durante esta síntesis empezó a sentir estas emociones, olas de emociones, empezó a sentir algunos colores, sentía que todo se movía. Pensó que estaba teniendo un quiebre psicótico. Sin embargo, 2 horas y media después empezó a bajar, se sintió bien. Y empezó a pensar sobre esto y tuvo que debía haber alguna mejor explicación que un quiebre psicótico por lo que le estaba pasando. Y pensó tal vez de alguna forma se había intoxicado con esta sustancia que le estaba produciendo. Pero hasta el día de su muerte nunca pudo entender cómo esto podría haber ocurrido. Y aquí cuando él está trabajando con nuevas drogas, siempre trabajas con guantes, nunca te chupas los dedos, ¿no? Entonces simplemente había una posibilidad. Dijo que parece que en un momento le picaba un ojo y gentilmente se tocó el ojo. Y esta sustancia era tan poderosa que posiblemente fue suficiente como para haber hecho este cambio de conciencia por 2 horas y media. Luego decidió hacer una prueba y varios días después preparó su trabajo para el día, dejó un cuadernito al lado y tomó una dosis medida de LSD. Y él pensó que iba a ir trabajando y que a media hora iba a cerrar simplemente los ojos y ver si algo pasaba y tomar alguna notita. Habiendo sido una persona bastante conservadora, dijo él, decidí tomar una dosis infinitesimal, minúscula, que de acuerdo a su juicio era 25% de la dosis en la que tú usarías los otros alcaloides del ergot. Esta dosis fueron 250 microgramos. No sé cuántos de ustedes se pueden relacionar a lo que significa esa dosis, con ese número, pero es una dosis que tardíamente luego después usamos como una dosis alta desde el LSD, lo cual requeriría una preparación de varias horas. Usualmente es ser cuidado por un hombre y una mujer como un equipo terapéutico para acompañar a la persona por 5 o 6 horas al menos y luego mantenerlos durante la noche y luego volver a chequear con ellos en la mañana. Él tomó esto de una forma muy casual
Obviamente a los 45 minutos este estado volvió a surgir, pero esta vez de una forma, de una forma poderosa, y no había forma en la que pudiera trabajar, así que le pidió a su asistente que lo llevara a casa. Y esto era los tiempos de guerra, entonces estaban usando bicicletas. Y él describe maravillosamente cómo fue este pedaleo a través de las calles de Basel bajo la influencia de 250 microgramos de LSD. Decía que el tiempo se detenía, de pronto como que no se movía para nada, y de pronto de alguna forma logró llegar a casa. Se sintió terrible, pensó que se iba a morir. En un momento pensó que su vecina era una bruja y que lo que estaba haciendo hechicerías. Le pidió a su asistente que le llamara al doctor. Lo hizo. Pero ya cuando el doctor llegó, ya no se sentía muriendo, sino que ya había revivido su propio parto y estaba en un momento en que se sentía como un recién nacido, bien feliz. De hecho, sentía que muchos de sus problemas en la vida se habían solucionado, habían sido limpiados. Sentía que era como el comienzo de una nueva era en su propia vida. Así que estaba muy entusiasmado, escribía sobre esto a su jefe, Dr. Stoll. Y el Dr. Stoll tenía un hijo que era un psiquiatra en Zúrich. Y le preguntaron si a él le gustaría hacer un estudio piloto. El Dr. Stoll se lo dio a un grupo de personas, entre comillas, normales, y también a un grupo de pacientes psiquiátricos. Y en una noche esto se volvió realmente una sensación. Muchas personas no saben que lo que fue tan sensacional no era el efecto psicodélico de este compuesto, sino lo que fue tan notorio fue el poder, la eficacia de esta sustancia. Por ejemplo, se necesitaba tomar 100 miligramos de mescalina para poder tener una experiencia decente. Sin embargo, era suficiente tomar 100 microgramos de LSD, o sea, millonésimas de gramos, para tener el mismo tipo de efecto. Entonces estábamos todos muy entusiasmados sobre este descubrimiento, ya que era concebible que el cuerpo humano pudiera producir espontáneamente una sustancia similar a esta, y luego aquello que llamamos enfermedad mental pudiera ser simplemente una aberración en cuanto a la química del cuerpo, en el sentido de que si pudiéramos identificar aquello, tal vez podríamos encontrar algún tipo de antídoto para este cambio químico, y podríamos, en la química tú puedes neutralizar estas cosas, bioquímicamente, fisiológicamente. De alguna forma eliminar el efecto de esta sustancia. Entonces esto habría sido como un santo grial para la psiquiatría. En la carta que nos llegó desde la Sandoz decía también que sentían que esto podría ser usado como una psicosis experimental, en el sentido de que había alguna similaridad entre la experiencia que esto generaba y lo que ellos veían en experiencias que tenían personas, pacientes psiquiátricos con psicosis. Entonces siempre es muy bueno poder tener un modelo en la ciencia. Si puedes tomar un grupo de personas, medir diferentes tipos de cosas antes, durante y después, podrías tener una idea de qué es lo que está ocurriendo en términos biológicos cuando está ocurriendo el efecto farmacológico de esto. Y también había otra nota que decía que fue de alguna forma mi destino o mi karma. Y decía que ellos sentían que tal vez esto podría ser también como algo para, podría ser como un instrumento para educación, a través del cual psiquiatras, psicólogos, enfermeras pudieran tener la oportunidad de pasar algunas horas en un mundo similar al que experimentaban sus pacientes. Y como resultado de esto, tal vez podrían ser capaces de comunicarse mejor con sus pacientes, entenderlos mejor y ojalá tratarlos de una forma más efectiva, lo que era desesperadamente necesitado. Antes de eso estábamos usando métodos medievales, comas insulínicos, electroshocks, choques de diferentes tipos. Hundíamos a las personas en agua helada, les poníamos camisas de fuerza, etc. Entonces yo me entusiasmé mucho.
Y me volví uno de los voluntarios en estos estudios y tuve una experiencia sumamente poderosa. El hombre que era mi preceptor también estaba interesado en la electroencefalografía y particularmente en cómo las luces estroboscópicas pueden influenciar las ondas cerebrales. Entonces él quería que tuviéramos la experiencia del LSD, pero para poder tenerla teníamos que estar de acuerdo en tener un estudio electroencefalográfico hecho antes, durante y después del experimento y al mismo tiempo también ser expuestos a estas poderosas luces estroboscópicas. Cuando esto me ocurrió, entré en una experiencia muy poderosa cósmica que realmente catapultó mi conciencia completamente fuera de mi cuerpo. Sentí que dejé de existir como era y sentí que me había convertido en toda la existencia. Y al volver de esa experiencia, tenía la sensación de que estaba en el mundo físico, donde estaban ocurriendo muchas cosas para las cuales no tenía ni siquiera un nombre. Después leí sobre el Big Bang, hoyos negros, hoyos blancos, hoyos de gusano, etcétera, pulsars, pero eran cosas como en esas categorías. Cuando la luz estroboscópica la empezaron a apagar, lentamente empecé a volver. Volví a encontrar el planeta, encontré Praga, encontré la clínica, pude encontrar mi cuerpo. Y por un momento había un problema porque mi conciencia flotaba arriba del cuerpo y no podía resolver cómo unir la conciencia con el cuerpo. Pero me quedó absolutamente claro que lo que me habían enseñado en la universidad simplemente no tenía sentido, que el cerebro podía producir algo como la conciencia, o sea, pensar que simplemente la actividad neurofisiológica de las neuronas podría producir conciencia. Y yo tuve una sensación muy fuerte de haber sentido lo que hoy en día afirman muchos físicos cuánticos, que es que la conciencia es una cualidad fundamental del universo y la existencia. No es solamente algo que existe de alguna forma en nuestra cabeza solamente, o en nuestro cerebro. Así que estaba muy impresionado por esta experiencia que me había pasado recién. En esa época ya venía de alguna forma muy desilusionado con el psicoanálisis, que fue la razón por la cual yo me había hecho psiquiatra en un comienzo. Me di cuenta que se abría una gran nueva área de estudio. Esto fue el año 56. Entonces ahora van a cumplirse 60 años desde eso. Y durante estos 60 años, de hecho, he hecho muy pocas cosas, o de hecho tal vez no he hecho nada que no esté relacionado con estos estados holotrópicos de conciencia. Se volvieron mi profesión, mi vocación, mi pasión. Y durante este trabajo me di cuenta que estamos entrando a muchas experiencias y observaciones para las cuales la psiquiatría tradicional simplemente no tenía ninguna explicación. Era lo que se llamaría un fenómeno anómalo, cosas que no deberían ocurrir si es que el universo fuera realmente de la forma que describe la ciencia materialista. Entonces serían más bien experiencias que realmente desafían el paradigma actual, observaciones que pueden romper el paradigma. Voy a cumplir 84 años en un par de meses. Y a esta época, a esta edad, es usualmente cuando la gente empieza a mirar hacia atrás y de alguna forma empieza a resumir qué fue lo que estudiaron, lo que observaron. Así que escribí un paper que se llamaba Una proposición para una radical revisión de la psiquiatría, la psicología y la psicoterapia, donde describo lo que yo creo son los puntos que la psiquiatría y la psicología debería transformar, donde deberían haber cambios radicales para poder realmente entender todas estas experiencias y observaciones que provienen de los estados holotrópicos de conciencia. Estas observaciones todas surgieron del trabajo con los estados holotrópicos de conciencia y básicamente piden una psicología que necesitamos tener para poder trabajar de forma efectiva con estados holotrópicos de conciencia. No podemos trabajar con estos estados si es que seguimos usando
o si seguimos sosteniendo ideas y creencias que sostiene la psicología clásica, y que muchas de estas experiencias que tendríamos serían vistas desde este marco como patológicas, cuando de hecho en realidad son sanadoras y pueden ser transformadoras. Así que les voy a llevar a través de los cambios principales que yo creo que deberían ocurrir en la visión de la psicología, o que son algunos conceptos profesionales y filosóficos que están por debajo de la psiquiatría y la psicología. El primer gran cambio sería en la comprensión de las dimensiones de la psiquis. Qué tan vasta, qué tan grande es la psiquis. O sea, qué es lo que realmente podemos experimentar de forma legítima sin tener que buscar un proceso patológico, sino qué dimensiones profundas de nuestro inconsciente podemos experienciar y que son dimensiones que tienen una realidad ontológica, que son partes reales de la psiquis. Entonces habría que expandir vastamente el mapa actual de la psiquis. El modelo actual que estamos usando en psiquiatría y psicología hoy en día se limita a aquello que ocurre después del nacimiento. Freud dijo que el niño recién nacido era una tabla rasa, como un pizarrón en blanco, una tableta limpia y vacía. O sea, no habría nada de interés para la psicología y la psiquiatría que preceda al nacimiento, incluyendo el propio nacimiento. Incluso hoy en día, la psiquiatría y la psicología no reconocen el nacimiento como un psicotrauma. Preguntamos sobre el nacimiento, sin embargo, lo que está detrás de estas preguntas es que si el trauma del nacimiento fue demasiado grande, podría haber algún daño biológico irreversible en el cerebro, en las células cerebrales. Sin embargo, el daño realmente que estamos buscando ahí es neurológico. Sin embargo, no se ve el nacimiento mismo como un evento traumático. Y esto es bastante increíble. Si tú piensas sobre esto, hay un acuerdo general que dice que la situación que inmediatamente sigue el nacimiento es extremadamente importante. La psiquiatría infantil, por ejemplo, y los obstetras reconocen la importancia del bonding, que es el intercambio de miradas entre la madre y el niño inmediatamente posterior al nacimiento. Y hay un acuerdo general también en relación a la psiquiatría dinámica o en la psicoterapia que habla sobre la importancia, por ejemplo, del amamantamiento. Entonces, el mismo argumento que se usa en contra de la posibilidad del nacimiento, que se ha recordado, dicen que no se recuerda el nacimiento es porque la corteza cerebral aún no está mielinizada, le falta una capa de grasa que protege las neuronas. Entonces por eso no se recordaría. Y sin embargo ese mismo argumento no se usa para el bonding, que es inmediatamente posterior al nacimiento y que es un intercambio de miradas, que es algo tan sutil, una situación tan sutil, ¿no? Cosas sutiles relacionadas con el amamantamiento. Hoy en día también tenemos muchos estudios que muestran la sensibilidad del feto prenatal, o sea, cuando está dentro del vientre. Y de pronto tenemos la idea de que estas horas que están entre medio, que pueden ser 20, 30, 40, 50 horas de parto, 2 días de parto, que son una situación que amenaza la vida, y de alguna forma el cerebro, por algún motivo, no tendría la capacidad para recordarlo. Y la única forma en la que yo puedo entender esto es que hay una represión psicológica, defensas psicológicas que es tan desafiante la experiencia del nacimiento, nos desafía tanto que simplemente no queremos reconocerla, no queremos ni siquiera entrar ahí. Sin embargo, en los estados holotrópicos, sin duda, podemos volver hasta el nacimiento y podemos procesarlo, podemos expresar las emociones que están bloqueadas ahí. Podemos expresar la energía que está almacenada, que está generada y que se generó durante el nacimiento y que no se pudieron liberar o expresar. Estas son experiencias que son muy liberadoras, muy sanadoras. En otras palabras, de alguna forma nacimos anatómicamente, pero no completamos el proceso emocional. De tal forma que muchas de las limitaciones
y también muchos de los síntomas o emociones dificultosas o sensaciones físicas que experimentamos en la vida realmente tienen que ver con una falta de completación, una incompletud de la gestalt del nacimiento, como que adecuadamente no hemos procesado el nacimiento, el proceso de entrar a este mundo. También hay una área muy vasta que va más allá, o más profundo, o más abajo, o más arriba, como lo quieras llamar, como sea que tú lo quieras describir, que son experiencias que hoy en día les llamamos transpersonales. Probablemente sabes que tenemos la psicología transpersonal, el Journal de Psicología Transpersonal. Mucha gente en California pueden tener másters o doctorados en psicología transpersonal. Entonces hay un reino que llamamos transpersonal, en el cual podemos ir más allá de los límites del cuerpo y el ego. Y podemos experimentarnos nosotros mismos como otras personas, como la conciencia de un grupo de personas incluso, como miembros de otras especies también. Podemos tener experiencias que vienen de otros momentos históricos, de otros periodos históricos, de otros países, de otros tiempos. A veces con una sensación de recordarlas, lo que se llama déjà vu o déjà vécu, que es cuando tenemos estas experiencias de otros siglos, por ejemplo, tenemos una identificación completa con otra persona que es protagonista en esa experiencia. Y con una sensación de que esto no es la primera vez que esto nos está pasando, esa experiencia. Es como la sensación de que hemos experimentado eso mismo antes en una vida o encarnación anterior, previa. Déjà vu significa ya lo vi. Es como no es la primera vez que lo vi. Y déjà vécu significa que es algo que ya lo experimenté. Es como una nueva prueba, hacer nuevamente lo mismo. Hay otra categoría también muy importante de experiencias transpersonales que nos puede llevar a lo que Carl Gustav Jung llamaba el reino arquetípico o reinos mitológicos, donde podemos encontrar figuras mitológicas o experimentar secuencias mitológicas, escenas mitológicas. Entonces Carl Gustav Jung habló de el hecho de que no solamente tenemos un inconsciente individual freudiano, sino que también tenemos un inconsciente colectivo. Y que este inconsciente colectivo tiene dos dominios. Uno es el dominio histórico, donde podemos tener experiencias de otros tiempos, otros siglos, otros países. O un dominio arquetípico, donde podemos tener experiencias de la mitología de cualquier cultura que alguna vez haya existido, conociendo estas culturas o no, intelectualmente, tengamos o no información sobre estas culturas. Entonces, la primera gran área donde habría que cambiar radicalmente nuestro pensamiento es la idea de creer que lo único que tenemos en la conciencia y en el inconsciente son solamente recuerdos de experiencias postnatales, sino que tendríamos que incluir todo el nacimiento y también todo este vasto reino transpersonal. La segunda área donde tendríamos que cambiar nuestra comprensión tiene que ver de dónde surgen los problemas emocionales, de dónde surgen los problemas psicosomáticos. En lo que llamamos psiquiatría o psicología tradicional, la idea es que si es que tú tienes un problema que no es orgánico, o sea, no estamos hablando de Alzheimer, algún tumor cerebral, por ejemplo, sino que si tenemos problemas que no son de índole traumático, sino que son más bien de lo que llamamos psicogénico o funcional, pensaríamos que estos problemas habrían comenzado después de que hayamos nacido. En el psicoanálisis clásico, de hecho, se habla de conexiones específicas entre diferentes etapas de lo que Freud llamaba el desarrollo de la libido y varios problemas emocionales. Entonces, por ejemplo, el alcoholismo tendría que ver, o la adicción también, tendrían que ver con temas orales. Sería el resultado de alguna experiencia que pasó durante el amamantamiento.
en este caso en la etapa pasiva oral, o sea, antes de que salgan los dientes. El trastorno maníaco-depresivo en psicoanálisis clásico se unía al periodo de amamantamiento cuando ya había dientes, donde había el morder. Trastorno obsesivo-compulsivo, neurosis obsesivo-compulsiva estaría unida a la etapa anal, que tendría que ver con problemas alrededor del entrenamiento para ir al baño. Histeria conversiva o las fobias tendrían que ver desde esta teoría con el momento que él llama el desarrollo fálico, o sea, relacionado al pene o el clítoris, con problemas edípicos, problemas de Electra, etc. Entonces habría como un timing que tú podrías encontrar en el psicoanálisis. Y todo esto sería postnatal. No habría ninguna contribución significativa a esto que viniera del tiempo previo a que emergiéramos en el mundo. Ahora esto tendría que cambiar radicalmente si tú trabajas con estados holotrópicos de conciencia. Siempre vas a encontrar algún tipo de conexión con la niñez y la infancia. No es que se haya equivocado lo que dice en el psicoanálisis. Sin embargo, esto solamente describe una capa superficial. Sin embargo, hay raíces más profundas de estos problemas que llegan a algunas de las etapas del nacimiento y luego incluso más allá de eso hacia el arquetipo transpersonal, dimensiones kármicas, por ejemplo, históricas, el inconsciente histórico, experiencias filogenéticas que se relacionan, por ejemplo, con la historia de la especie misma, incluso en los reinos arquetípicos, mitológicos. Entonces las raíces entran mucho más profundo de lo que jamás nos imaginamos en la psiquiatría tradicional. Ahora esto puede sonar como muy malas noticias. Pensamos que lo único que teníamos que hacer es limpiar la biografía de la infancia y la niñez. Y ahora nos vienen a contar que el jardín es mucho más grande. Sin embargo, la buena noticia que le acompaña a esto es que hay mecanismos sumamente poderosos de curación y de transformación que se nos vuelven disponibles de estos niveles que aún no han sido reconocidos por la psiquiatría, tanto a nivel perinatal, o sea, en relación a revivir el nacimiento y poder expresar las emociones y las energías físicas que están asociadas con el nacimiento, puede ser más poderoso que cualquier cosa que pueda ofrecer la psiquiatría clásica, incluyendo la terapia verbal también. Entonces también hay mecanismos de curación muy poderosos que se asocian con cierto tipo de experiencias transpersonales. He visto cambios muy importantes que siguen a personas que experimentó ciertas experiencias, por ejemplo, de una vida que ellas consideran como una vida anterior. También hay sanación muy poderosa asociada con la emergencia de algún material arquetípico o mitológico también. Probablemente el mecanismo terapéutico más importante o más poderoso es la experiencia, una experiencia que hoy en día se vería como psicótica, que es la experiencia de conciencia cósmica o de unidad cósmica, que es cuando se disuelven las fronteras personales y tenemos experiencias de unidad con otras personas, unidad con la naturaleza, unidad con el cosmos, unidad con lo divino. Cuando estas experiencias se entienden de una forma correcta y son apoyadas, pueden concluir en transformación y sanación que realmente no tiene precedentes, que no se puede lograr de ninguna otra forma a través de otros medios, ni en la psiquiatría, ni en psicología. Entonces muchas de estas terapias, de hecho, de alguna forma empobrecen la personalidad. Por ejemplo, la medicación con tranquilizantes no expande la conciencia, sino que la limita, no genera una apertura de conciencia o una apertura espiritual en la conciencia. La próxima área donde tendríamos que... Les voy a dar un ejemplo tal vez mejor de qué me refiero con esto. Imagínense, por ejemplo, que tuviéramos una persona en la respiración holotrópica en Esalen, por ejemplo, para un taller de 5 días. Y mientras estamos yendo alrededor del círculo, esta persona describe que tiene un dolor crónico en el hombro y también que usualmente siente una constricción en relación a la respiración, como sentirse que se asfixia o que no respira adecuadamente. Por ejemplo,
cuando comenzamos en la respiración, esto es un caso real. Cuando comenzó esto, la persona quería arrancarse de la sesión. Me duele la música, me molesta la música, pudimos convencerlo que se mantuviera en la sesión. Dijimos, la música no te va a matar, te puede traer algo inconfortable, pero podemos trabajar con eso y ver qué pasa. Y de hecho esta persona lo hizo. Tuvo 3 horas y media de una experiencia muy poderosa, con mucho toser, muchas emociones que empezaron a surgir. Y luego de esta sesión, de esta experiencia, terminó sin dolor en el brazo por primera vez. Y también su cuerpo estaba muy relajado. Cuando conversamos sobre esto, lo que él nos dijo es que había como un sistema de capas de experiencia detrás de aquello. Una experiencia postnatal relacionada con eso, o de una constelación de esa capa, fue cuando él tenía 7 años de edad. Él era australiano, de hecho. Y estaban jugando a los 7 años en la playa, él con otros niños, y estaban haciendo un túnel grande por debajo de la arena. Y ese curioso se metió dentro de este túnel, y mientras los niños saltaban, todo este túnel se le cayó arriba y quedó como asfixiado debajo de esta arena. Los adultos vieron lo que había ocurrido, que los niños gritaban, y llegaron ahí, lo sacaron de ahí. Estaba morado, él en ese momento estaba casi asfixiado, de hecho azul. Esa fue una primera capa que él describió. Después habían otras capas, por ejemplo. Tuvo un resfrío muy fuerte en algún momento donde no podía respirar bien. Luego otra capa de este tema era cuando él estaba naciendo y se le había atascado su hombro con el hueso púbico de la madre durante el nacimiento. También atravesó esa experiencia, llorando, tosiendo. Y de pronto esa experiencia cambió también. Él se sintió que estaba arriba de un caballo en una batalla que él identificaba en Inglaterra por los uniformes que él veía, etc. Y en esa experiencia él sentía que una lanza le atravesaba el hombro, se caía del caballo y el caballo lo aplastaba. Y en ese momento él tuvo la experiencia de que su conciencia se despegaba del cuerpo y podía ver esta batalla desde arriba. Similar a lo que la gente lo describe, como describen los tanatólogos en experiencias cercanas a la muerte, por ejemplo un accidente de auto o algo donde la conciencia tiende a salir del cuerpo y tiene la capacidad de poder observar toda la situación. Entonces observó la situación, experimentó la muerte de su cuerpo en ese campo de batalla, y luego como la conciencia volvía desde ahí de vuelta a su vida actual. Y desde ahí nunca más tuvo dolores. Fuimos amigos más allá de eso, de hecho después se involucró en el movimiento transpersonal y nunca más volvió ese dolor del hombro. De hecho se resolvió a través de esa experiencia. Antes había tenido inyecciones de procaína y varias formas médicas de tratar de lidiar con eso. Entonces de lo que digo me imagino que entenderán que deberíamos aceptar la espiritualidad como una dimensión importante y crítica de la psique, de la vida humana y del orden universal de las cosas. La psiquiatría basada en el monismo materialístico como filosofía base ve que cualquier cosa relacionada con lo espiritual o la espiritualidad no tendría ningún tipo de espacio en un mundo material, ya que si este es el universo que tiene que ver con el desarrollo de la materia y la vida y la conciencia y la inteligencia son simplemente subproductos o epifenómenos de esto, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de espíritu? No hay espíritu en el mundo materialista, en la filosofía materialista. Sin embargo, en los estados holotrópicos tendrías que reconocer la espiritualidad como una dimensión realmente significativa. Cuando el proceso de regresión llega al nivel perinatal o al menos perinatal, de pronto surge una nueva cualidad en la experiencia que Jung llamó luminosa. Y es como que tenemos experiencias directas de toda una nueva dimensión que empieza a surgir dentro de la experiencia.
Suelo comparar esto con el ejemplo de estar viendo televisión en blanco y negro y de pronto es como que aparecían los colores en la imagen. Entonces cuando la espiritualidad surge, no tiene que ver, la espiritualidad en realidad no tiene que ver con creer o no creer, sino que tiene que ver más bien con qué tan profundo llegamos en el experimentarnos a nosotros mismos. Si nos experimentamos de una forma superficial, podemos ser ateos, pero cuando tu experiencia llega profundo dentro de ti mismo y llega al menos a nivel perinatal, pero también al transpersonal, descubrimos estos repositorios intrínsecos, místicos o espirituales dentro de nosotros mismos. Hoy en día esto se empieza a hacer más y más compatible con la ciencia cuántica o relativista. Einstein, Heisenberg, Schrödinger, Niels Bohr, o Wolfgang Pauli. Todos ellos eran bastante místicos, estos físicos. Ellos hablaban de la conciencia y de hecho hablan estos días de la conciencia como algo que está involucrado en la creación del mundo material. De hecho es un elemento fundamental en la creación y que ayuda a nuestra experiencia del mundo material. Entonces esa comprensión también tendría que cambiar. Y el último cambio importante que habría que hacerle a la visión, a ver cómo vamos en tiempo. Bien. Okay, Entonces, básicamente en la psicoterapia tradicional contemporánea, la idea básica es que deberíamos usar nuestro intelecto para poder comprender cómo funciona la psiquis y poder entender por qué surgen los síntomas y cuál es el significado de los síntomas, y luego desarrollar desde esta comprensión intelectual alguna técnica con la cual vamos a trabajar junto a nuestros clientes para poder corregir su funcionamiento emocional. Ahora el problema con esto es que hoy en día tenemos muchas diferentes escuelas en psicoterapia y cada escuela nos dice algo bastante diferente en relación a cuáles son las fuerzas principales que motivan la psiquis. ¿Qué es? ¿Es el sexo? ¿Esas sensaciones de inferioridad que estamos compensando? Tiene que ver que la cultura no nos permite tener una experiencia sexual plena, por ejemplo, como lo dice Wilhelm Reich, o es la cultura misma lo que genera los problemas, o como dice Karen Horney. Y cada una de estas escuelas tienen un método bastante diferente y una interpretación muy diferente que se utilizaría para juzgar el mismo tipo de material que emerja. Entonces, una alternativa importante que surge desde los estados neuronales de conciencia, los estados holotrópicos, es que si tú entras en un estado holotrópico de conciencia, esto funciona por sí mismo como un radar interno que encuentra dentro de la propia psiquis aquellos contenidos que tienen una carga emocional importante y que también están suficientemente cercanos al umbral de la conciencia, de tal forma que podrían emerger y hacerse conscientes y volverse disponibles para un procesamiento consciente. Y la próxima vez alguna otra cosa va a estar lista para poder ser procesada, que va a tener una carga importante emocional y va a estar en una posición cercana al umbral de la conciencia y luego de eso esa parte del proceso va a estar disponible. Y básicamente la sanación que ocurre acá es una sanación interna, no ocurre a través de una comprensión brillante del terapeuta, por ejemplo, porque esto obviamente dependería mucho de a qué escuela pertenece este terapeuta. Entonces estos no podrían ser los mecanismos terapéuticos más poderosos. En este trabajo con estados holotrópicos lo que descubrimos es que se moviliza la capacidad curativa intrínseca del organismo. Jung hablaba de un principio similar cuando él usaba la imaginación activa. En vez de analizar los sueños que habían ocurrido en el pasado, lo que él quería ver era el material que estaba emergiendo desde el consciente en el aquí y ahora. Entonces él daba una descripción muy similar a la que yo acabo de dar. Cuando tú haces imaginación activa junguiana, por ejemplo, en la terapia junguiana te acuestas en el diván, te sintonizas con un sueño y permites que el sueño continúe. Entonces cuando eso ocurre, lo que decía Jung es que el material que tiene carga emocional y que está
en una posición cercana al umbral de la conciencia, va a surgir de forma espontánea y puedes trabajar con él. Lo que realmente sería importante va a surgir. Y acá lo importante no va a ser determinado por la escuela en la que tú estés formado, sino que va a ser parte de un proceso espontáneo que hace la psiquis. Jung a esto le llamaba a esto el proceso de individuación. La idea de que el self, que es el aspecto más profundo de nosotros mismos, más alto de nosotros mismos, se escribe con S mayúscula en inglés, y este principio sería el que realmente guía el proceso. Este proceso que nos va a sanar y nos va a transformar si le damos la posibilidad. Entonces, en la formación holotrópica, y debería decir también que acabamos de terminar el primer round acá en Sudamérica, en Chile, y que ahora está comenzando, de hecho, un nuevo round de formación acá para facilitadores en terapia holotrópica, en psicología transpersonal. Entonces, si te estás formando para hacer este trabajo, por ejemplo, te vas a dar cuenta que una gran parte de la formación es, de hecho, trabajar de esta forma contigo mismo. Tú tener muchas experiencias, de tal forma que puedas entender el proceso y también puedas desarrollar una gran confianza en el proceso, de tal forma que puedas confiar en este mecanismo autocurativo que se moviliza en el cliente cuando estás trabajando, y puedas confiar en este principio más allá que en cualquier idea o creencia que tú puedas creer en relación a lo que está ocurriendo en el proceso. Y ahí te vuelves como un coaventurero en el proceso del cliente, no el que está arreglando, ni el que es el agente activo en el proceso curativo del otro, sino más bien es un coaventurero de este proceso. Así que estoy atento al tiempo. Así que creo que voy a concluir acá la primera parte. Nos vamos a tomar un recreo muy breve, por favor, porque todavía tenemos un buen poquitito de material que cubrir. Y luego de esto le vamos a pedir a los facilitadores también que puedan ir aquí adelante para que puedan ver el team que va a estar trabajando con ustedes mañana. Y después de esto también les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer en lo concreto, cómo va a funcionar la respiración holotrópica y cómo es. ¿Les puedo preguntar cuántos vienen solamente a la charla teórica hoy sin venir mañana? O sea, casi todos se quedan para mañana también. Ok. Entonces tomemos 5, 10 minutos máximo, por favor, porque realmente tenemos que hablar unas cuantas cosas todavía. Tenemos algún territorio que cubrir. Muchas gracias por su paciencia.